Hoy nos sumergimos en un océano de preguntas que han inquietado a la humanidad desde sus albores. ¿Qué subyace en las religiones que han moldeado nuestras civilizaciones? ¿Son estas tradiciones meros productos culturales o reflejos fragmentados de una verdad más profunda, una sabiduría que trasciende el tiempo y el espacio? Elena Petrovna Blavatsky, una de las mentes más audaces del siglo XIX, afirmó que existe un hilo oculto, una enseñanza esotérica universal que une a las religiones antiguas en un tapiz cósmico. Pero para explorar esta idea, debemos despojarnos de prejuicios y adentrarnos en lo desconocido con la curiosidad de un iniciado. Comencemos por Blavatsky misma. En su obra cumbre, La doctrina secreta, publicada en 1888, sostiene que todas las religiones, desde los himnos védicos de la India hasta los misterios de Eleusis en Grecia, son ramas de un único árbol de conocimiento. Este árbol, según ella, hunde sus raíces en una tradición primordial, un saber transmitido a la humanidad por entidades de sabiduría superior, a las que llamó maestros ocultos o mahatmas. Todas las religiones antiguas, sin excepción, son la expresión de una misma verdad eterna, escribe en el volumen I de su obra. Pero, ¿qué es esta verdad eterna? ¿Es una mera metáfora poética o un sistema filosófico que podemos desentrañar? Para responder, retrocedamos al alba de la civilización. Los textos más antiguos de la India, los Vedas, datados en al menos 1500 a.C., describen un cosmos regido por ciclos inmensos, los yugas, que abarcan millones de años. En el Rigveda, el himno Nasadilla Sukta plantea una pregunta estremecedora: ¿qué había antes del ser y el no ser? ¿Quién conoce el origen del cosmos? Al otro lado del mundo, en Egipto, los sacerdotes de Heliópolis veneraban a Atum, el dios que surge de las aguas primordiales de Nam para crear el universo. En Mesopotamia, el poema Enuma Elish narra cómo Marduk derrota a Tiamat, el caos acuoso, para dar forma al orden. ¿Son estas coincidencias o indicios de un conocimiento compartido? Blavatsky argumentaba que tales paralelismos no son accidentales, apuntan a una cosmogonía universal que describe el nacimiento del universo desde un principio único, al que ella denominó el absoluto. Este concepto del absoluto no es exclusivo de Blavatsky. El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, en su Fenomenología del Espíritu, 1807, lo llamó lo absoluto como la totalidad que reconcilia todas las oposiciones. En la India, los Upanishads lo nombran Brahman, la realidad última más allá de forma y nombre. Pero Blavatsky va más allá. Su absoluto no es solo un concepto metafísico, sino una fuerza viva que se manifiesta en ciclos de creación y disolución, un proceso que las religiones antiguas codificaron en mitos y símbolos. Podemos entonces preguntarnos, si el absoluto es la fuente, ¿por qué las religiones parecen tan distintas? ¿Qué nos separa de esa unidad primigenia? La clave está en los símbolos, esos enigmas silenciosos que atraviesan culturas. Consideremos la serpiente, un arquetipo universal. En el Génesis bíblico, es la tentadora que precipita la caída. En el hinduismo, es Kundalini, la energía espiritual que asciende por la columna vertebral hacia la iluminación. En Egipto, es Wadiet, la cobra protectora del faraón. Carl Gustav Jung, en su obra Psicología y Alquimia, 1944, interpreta a la serpiente como un símbolo del inconsciente colectivo, una fuerza que une lo terrenal y lo divino. Blavatsky, sin embargo, la veía como un vestigio de la tradición primordial, un recordatorio de la dualidad inherente al cosmos, luz y oscuridad, materia y espíritu. Otro símbolo, el círculo, aparece en el Ouroboros alquímico, en los mandalas tibetanos, en el sol incaico. ¿No es fascinante que culturas separadas por océanos y milenios compartan este lenguaje? ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia naturaleza? Pero si esta sabiduría era universal, ¿por qué se fragmentó? En Isis sin velo, 1877, Blavatsky señala un proceso histórico de deterioro. Los iniciados originales, guardianes de este conocimiento, fueron reemplazados por sacerdotes que priorizaron el poder sobre la verdad. La religión exotérica es la cáscara, la esotérica, el núcleo, escribe. Tomemos el mito de Osiris en Egipto. Para el pueblo, era la historia de un dios asesinado y resucitado. Para los iniciados, un mapa de la transformación del alma.
En el cristianismo, la resurrección de Cristo tiene ecos similares, pero la Iglesia, según Blavatsky, oscureció su significado esotérico. El filósofo René Guénon, en El simbolismo de la cruz, 1931, coincide, las tradiciones se volvieron opacas al perder su dimensión metafísica. ¿Es esta fragmentación inevitable? ¿O refleja nuestra propia incapacidad para sostener lo infinito en nuestras manos? Ahora, detengámonos en una pregunta existencial: si las religiones antiguas comparten una raíz, ¿qué implica eso para nuestra búsqueda de sentido hoy? Blavatsky no veía su trabajo como una mera arqueología espiritual, era una invitación a despertar. En su visión, la humanidad está en un ciclo de evolución espiritual, un eco de las edades descritas en el Mahabharata o las eras de Hesíodo en la mitología griega. Pero, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Es el redescubrimiento de esta sabiduría un retorno al pasado o un salto hacia un futuro trascendente? El místico indio Sri Aurobindo, en La vida divina, 1914 a 1920, sugiere que la evolución humana culminará en una conciencia supramental, un estado que Blavatsky podría haber reconocido como el destino de los adeptos. Sin embargo, la pregunta más profunda permanece: ¿qué es esta sabiduría esotérica universal? ¿Es un sistema de verdades objetivas o una experiencia que solo puede alcanzarse en el silencio interior? Plotino, el filósofo neoplatónico del siglo III, escribió en las Eneadas que el alma debe ascender hacia lo uno, más allá de toda forma. Blavatsky, influida por estas ideas, insistía en que el conocimiento no basta, requiere iniciación, un proceso que las religiones antiguas codificaron en rituales como los misterios de Eleusis o las prácticas tántricas del budismo vajrayana. ¿Estamos preparados, como individuos y como especie, para dar ese paso? Cierro con una reflexión. Las religiones antiguas, con sus templos y sus mitos, no son reliquias de un pasado olvidado, son espejos de una verdad que aún respira. Blavatsky nos desafió a mirar más allá de las formas, a buscar el hilo oculto que las une. Pero ese hilo no está solo en los libros o en las ruinas, está en nosotros. ¿Qué haremos con este legado? ¿Lo dejaremos como una curiosidad histórica o lo tomaremos como una lámpara para iluminar el camino? La respuesta, queridos amigos, no está en estas palabras, sino en el silencio que sigue. Que vuestra búsqueda sea profunda y que el misterio os guíe.